Bienvenidos a un viaje fascinante. Hoy, nos sumergiremos en las profundidades del iceberg definitivo de Argentina, desde sus enigmáticas leyendas hasta los sucesos históricos sin resolver. Nos adentraremos en las profundidades de lo desconocido. Prepárense, porque este será un video largo y repleto de misterios que he recopilado cuidadosamente para ustedes. Sin nada más que decir, comencemos. Durante el conflicto con los ingleses en 1982, se avistaron objetos volantes en las cercanías de las Islas Malvinas. Estos avistamientos no recibieron mucha atención en aquel momento. Sin embargo, uno de los soldados, llamado Román para proteger su identidad, dio un testimonio impactante sobre su experiencia. Según Román, mientras estaban en la guardia durante la madrugada, escucharon fuertes golpes en la puerta. Al abrirla, se encontraron con una luz intensa que prácticamente los cegó. En el cielo, vieron una nave gigantesca con luces laterales. No sintieron miedo, sino más bien una extraña calma. La nave desapareció rápidamente entre los cerros, y la nieve y el viento volvieron. Al día siguiente, apareció un helicóptero del ejército y los soldados fueron llevados a una habitación donde se les quitó su armamento. Luego fueron trasladados a otro lugar, donde les dijeron que lo que habían presenciado podría ser un nuevo armamento de los ingleses. Sin embargo, Román y los demás soldados creían que era algo no natural, posiblemente extraterrestre, pero se les prohibió hablar del tema. En otro encuentro, Román se enteró de que otros soldados habían tenido una experiencia aún más impactante. Ellos vieron la luz acercarse y luego despertaron a varios kilómetros de distancia, desorientados y tirados en el campo. Estos soldados también fueron instruidos para guardar silencio. Después de este incidente, los soldados fueron enviados a diferentes lugares en el conflicto de Malvinas y nunca se volvieron a encontrar. Román decidió contar su historia en enero de 2006, buscando difundir la verdad sobre este hecho. Según él, existen cosas que suceden en el mundo y se ocultan por temor o ignorancia, y es hora de revelarlas. En resumen, durante el conflicto de Malvinas en 1982, soldados presenciaron avistamientos de objetos volantes y vivieron experiencias inexplicables. Sin embargo, se les prohibió hablar del tema, y estas historias han permanecido ocultas durante años. Román decidió romper el silencio y compartir su testimonio en busca de la verdad. La prensa argentina generó un gran revuelo al difundir la noticia sobre la posibilidad de que la Patagonia se independizara, dividiendo así al país en dos naciones separadas. Este rumor despertó la preocupación de muchos ciudadanos, ya que implicaría importantes cambios geopolíticos y económicos. El artículo publicado en The New York Times, aunque se basa en supuestas fuentes internas, deja entrever ciertos intereses económicos y geopolíticos extranjeros. Se plantea la idea de establecer una base militar estadounidense en Tierra del Fuego, y renunciar a los derechos soberanos en la Antártida Argentina, todo ello con el objetivo de aliviar la deuda externa del país. Sin embargo, estas propuestas resultan altamente controvertidas y generan incertidumbre en la población. Es importante tener en cuenta que la Constitución argentina establece una serie de limitaciones para la creación de nuevos estados independientes. El artículo 13 deja claro que no se puede erigir una provincia en el territorio de otra sin el consentimiento de las partes involucradas y del Congreso. Además, el artículo 45 considera a las provincias y la ciudad de Buenos Aires como distritos electorales de un solo estado, lo que descarta la posibilidad de una escisión que dé lugar a una nueva república. Cualquier intento de modificar los límites provinciales o crear nuevas provincias requiere la aprobación del Congreso de la Nación, según establece el artículo 75, inciso 15. Además, las provincias deben respetar los principios y garantías de la Constitución Nacional, tal como lo establece el artículo 5. Luca Prodan, el músico bohemio que conquistó a Argentina pero se crió en Escocia, decidió buscar nuevos horizontes en Italia, y finalmente encontró su desarrollo artístico en Inglaterra. La vida de Luca Prodan, llena de un espíritu irreverente y surrealista, también estuvo rodeada de historias paranormales durante su estadía en Argentina. En 1987, en Buenos Aires, Luca vivió en una enigmática casa ubicada en Alsina 451. En numerosas ocasiones, el músico afirmó en entrevistas que durante la noche, entidades misteriosas venían a buscarlo, arrastrando cadenas, para llevarlo a un calabozo.
Su afición por la ginebra llevó a muchos a cuestionar la veracidad de estas apariciones. Sin embargo, casi 40 años después de su fallecimiento, se llevó a cabo una reparación en la casa que involucraba romper parte de la mampostería y el piso para arreglar un caño de agua. La sorpresa fue espeluznante cuando se descubrió que debajo del piso de la casa de Lucas se encontraban antiguas mazmorras y varios esqueletos que datan de la época colonial. Aparentemente, el lugar albergaba un sótano donde se llevaban a cabo todo tipo de torturas. Según relata el libro Luca Prodan, Libertad Divino Tesoro de Oscar Jalil, se escuchaban estruendos de botellas estrellándose contra las paredes mientras él gritaba que lo dejaran en paz. En San Telmo, Luca decía que veía espíritus y fantasmas, que escuchaba ruidos y que lo querían llevar. Casi 20 años después de su muerte, un día estaba en la cocina y de repente el piso se hundió. Casi caigo al vacío. Comencé a explorar y descubrí los túneles. Sabía que existían, pero no sabía que allí abajo se encontraban las salas de tortura. Bajé y vi pequeñas celdas. Eran calabozos donde, según me dijeron, metían a los negros de pie, colocando adoquines encima hasta que se hundían y se ahogaban. Lucas siempre decía que ese lugar estaba lleno de fantasmas, que los fantasmas lo seguían a él y que él veía cosas. Pensábamos que eran delirios hasta que ocurrió lo del piso y descubrimos los calabozos. En la actualidad, en ese mismo lugar funciona un bar de rock y un museo que rinde tributo diario a la banda Sumo, y donde se exhiben espacios relevantes por los que el músico transitó en sus últimos días en la tierra. El enigma que rodea la muerte de Juan Duarte ya ha cumplido 70 años, y parece lejano que se revele la verdad. El hermano mayor de Eva Perón, y cuñado del entonces presidente Juan Domingo Perón, quien había sido su secretario privado, fue encontrado sin vida el 9 de abril de 1953 en el departamento B del quinto piso de un edificio ubicado en la avenida Callao al 1944, en Recoleta. 9 meses antes, el 26 de julio de 1952, Evita había fallecido a causa de un cáncer de cuello de útero. El descubrimiento del cuerpo lo realizaron su peluquero José Gullo y su mayordomo japonés Inajuro Tashiero. Juan Duarte llevaba puesta una camiseta, calzoncillos y medias, presentaba un agujero de bala en la sien derecha, y se encontraba arrodillado frente a la cama, rodeado de su propia sangre. A un costado de su mano derecha, se encontraba un revólver calibre 38 de la marca Smith & Wesson. Sobre una mesa cercana, había una carta de despedida dirigida al entonces presidente. En una silla, su traje y camisa estaban colgados de forma ordenada, como si los hubiera dejado listos para usar al día siguiente. El juez Pizarro Míguez, encargado del caso, no tomó fotografías del lugar y no ordenó ninguna autopsia. Cerró el caso y dictaminó que se trataba de un suicidio. Desde entonces, el misterio ha girado constantemente en torno a su muerte. Mientras algunos sostienen que se trató de un suicidio, otros rechazan rotundamente esta versión e incluso aseguran que fue Juan Perón quien dio la orden. La autodenominada Revolución Libertadora derrocó a Perón en 1955, y creó la Comisión 58 para investigar la muerte de Juan Duarte. Esta comisión nombró al excéntrico Capitán Gandhi como líder, quien exhumó el cuerpo, seccionó la cabeza y paseó por el departamento de policía con el cráneo en la mano mientras interrogaba a los testigos. La Revolución Libertadora demostró un rechazo total hacia la figura de Perón, llegando incluso a prohibir mencionar su nombre. Por lo tanto, es evidente que la Comisión 58 centró todos sus esfuerzos en responsabilizar al general por la muerte de Duarte. Fue entonces cuando la teoría del asesinato ganó fuerza. Por otro lado, la periodista Catalina Delia publicó en 2020 el libro Maten a Duarte, donde profundiza en la hipótesis del asesinato. Leí los 3 expedientes, escuché las grabaciones de los interrogatorios a casi todos los involucrados en el caso, hablé con fuentes primarias y secundarias que, a pesar del tiempo transcurrido y de mi persistencia de 2014 a 2020, optaron por off the record, y estudié el contexto para llegar a mi conclusión. Compartí el material con expertos peritos en la materia y fiscales para que me brindaran su ayuda, explicó la autora a Telam. Convencida de su teoría, el juez Pizarro Míguez retuvo la carta de despedida que Juan Duarte dejó, y ordenó hacer copias corrigiendo los errores de ortografía antes de enviarlas a los medios de comunicación. Al mismo tiempo, guardó el original en su caja fuerte, y un mes después se lo entregó a Perón. Además, ha trascendido una copia de la supuesta carta original, la cual contiene graves errores de ortografía. En caso de ser auténtica,
Juan Duarte expresa un profundo arrepentimiento. Sin embargo, sorprende que no sepa conjugar el verbo ir y escriba voy en lugar de voy, lo cual añade más misterio en torno a este texto. El término paco se utiliza para referirse a una droga compuesta por residuos de pasta a base de cocaína, que se mezcla con raticidas y otros productos químicos. En los últimos 5 años, se ha observado un alarmante aumento del 200% en su consumo en Sudamérica, especialmente entre las personas con adicciones más vulnerables y marginadas. Países como Argentina, Colombia y Brasil han registrado cifras realmente preocupantes, con un promedio de una muerte diaria relacionada con esta droga, según informes de la Cedronar, organismo argentino responsable de coordinar las políticas nacionales de lucha contra las adicciones. El Paco ha logrado expandirse también en Europa, principalmente entre las comunidades marginales de España, Portugal e Italia. Si bien las consecuencias a largo plazo del consumo de esta droga, que combina pasta a base de cocaína con raticidas y otros adulterantes, pueden ser muy perjudiciales, sobre todo si se han producido daños en órganos internos. El mayor riesgo está asociado con el consumo agudo y descontrolado. La Dirección General de Salud Pública cataloga al Paco o bazuco como una sustancia que aún no es de uso generalizado, pero la ha incluido en sus registros. Las ONG y los centros de desintoxicación, por su parte, llevan tiempo atendiendo casos de personas politoxicómanas que han abusado del consumo de esta droga. Es importante destacar que ha surgido un rumor persistente que sugiere que el Paco ha sido introducido en el país con el objetivo de reducir la población marginal. Sin embargo, esta teoría carece de bases sólidas, ya que cada país realiza grandes esfuerzos para combatir el consumo de drogas y proteger a su población. La dictadura del 76 en Argentina se produjo debido a diversas causas políticas, económicas y sociales que generaron un clima de crisis e inestabilidad en el país. Entre las causas políticas se destaca el aumento de la violencia política, que se encontraba en un punto álgido durante la gestión de Isabel Perón. Además, había grupos guerrilleros de extrema izquierda que sembraban el pánico en la ciudadanía, lo que generaba la necesidad de la población argentina de una solución contundente y rápida. En el aspecto económico, era una época de recesión económica y financiera, agravada por la crisis del petróleo de 1973, que hizo que los precios internos de los bienes y servicios aumentaran, lo que afectó gravemente a la economía del país y generó altos niveles de desempleo. A todo lo anterior, se sumó la sensación de falta de seguridad que se vivía en las calles, lo que aumentaba la demanda de una solución al problema, la cual encontró en las Fuerzas Armadas una salida, que comenzaron a planificar el golpe de Estado que se consumó en 1976. Respecto a la posible participación de Isabel Perón en la dictadura, hay diversas teorías al respecto. Algunos medios afirman que hubo un plan conjunto que permitió la toma del poder por parte de los militares, y que la tercera esposa de Juan Domingo Perón había permitido la infiltración de fuerzas militares en su gobierno, mientras que otras teorías argumentan que Isabel Perón simplemente no tenía conocimiento de los planes de los militares y no participó activamente en su planificación. Al menos 20 personas perdieron la vida y más de 50 resultaron enfermas, 30 de ellas en estado grave, a causa de haber consumido vino contaminado con alcohol metílico en Argentina. La cadena de muertes desencadenó una intensa búsqueda para localizar unas 4.500 damajuanas de vino que se sospechaba estaban contaminadas con alcohol metílico y que podrían haber causado más fallecimientos. Las sospechas sobre el origen del vino contaminado se dirigieron hacia unas bodegas en la provincia de San Juan, en la región andina fronteriza con Chile. Las autoridades sanitarias emitieron advertencias sobre el consumo de vino procedente de 2 bodegas sanjuaninas. Esta intoxicación planteó serias dudas sobre el funcionamiento de los controles sanitarios, y desencadenó una ola de críticas hacia el gobierno, que se jactaba de haber llevado a Argentina al primer mundo. Los titulares de prensa con las víctimas del alcohol metílico se acumularon y sembraron inquietud. En las radios se advertía sobre el consumo de vino contaminado. El incidente recordaba a lo ocurrido 7 meses atrás, cuando 23 personas fallecieron por consumir propóleo, un medicamento homeopático en malas condiciones. Hasta el día de hoy, no se sabe que haya sido encontrado ningún responsable de aquellas muertes. El recrudecimiento del cólera,
con más de 1.000 casos y 35 muertes este año, avivó aún más las críticas. Los críticos atribuyeron la deficiente situación sanitaria a los recortes presupuestarios. La mayoría de los afectados por la intoxicación se encontraba en la provincia de Buenos Aires, pertenecían a las clases más bajas y consumían vino barato a granel. Por este motivo, no faltaron quienes trataron de exculpar a las bodegas, y supusieron que la contaminación podría haberse producido durante la comercialización. El ministro de Salud, Julio César Araoz, declaró que existían delincuentes en todas partes, y pidió que la justicia actuara lo antes posible para que sirviera de ejemplo. Reconoció el ministro que en estas situaciones nadie iba a la cárcel porque la justicia argumentaba que eran casos difíciles. El origen de este conflicto se remonta a la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile en 1881, en el cual se establecieron los límites fronterizos entre ambos países. Sin embargo, surgieron diferencias de interpretación sobre la delimitación de las islas del Canal de Beagle, lo que generó tensiones y disputas a lo largo del tiempo. En 1971, Argentina y Chile acordaron someter la controversia a un arbitraje internacional, el cual dictaminó en 1977 que 3 de las principales islas del Canal de Beagle pertenecían a Chile, mientras que otras 2 quedaban bajo soberanía argentina. Sin embargo, este fallo no fue aceptado por el gobierno argentino, lo que llevó a una escalada de tensiones, y a la preparación de ambos países para un posible conflicto armado. En medio de este clima de tensión, en diciembre de 1978, Argentina anunció la Operación Soberanía, un plan militar para recuperar las islas en disputa por la fuerza. Sin embargo, antes de que se desatara un conflicto armado, el Papa Juan Pablo II intervino, y facilitó la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile en 1984, que puso fin a la disputa y estableció los límites fronterizos definitivos. A pesar de la resolución del conflicto, aún existen misterios y preguntas sin respuesta relacionados con este episodio histórico. Algunos de los misterios que rodean el conflicto del Beagle incluyen los motivos exactos que llevaron a Argentina a desafiar el fallo del arbitraje, las estrategias diplomáticas y militares utilizadas por ambas partes durante la crisis, y los factores internacionales que influyeron en la resolución del conflicto. Además, persisten interrogantes sobre el papel de actores externos en el conflicto, como Estados Unidos y el Reino Unido, y las posibles motivaciones e intereses que tuvieron en la disputa. También se especula sobre la existencia de acuerdos secretos o compromisos políticos que pudieron influir en la resolución final. La Cuarta Internacional Posadista es una corriente política y organización trotskista fundada por el argentino J. Posadas, seudónimo de Homero Cristaley, quien fue un militante y teórico del trotskismo en América Latina. La corriente posadista se destaca por su enfoque en temas como el contacto con vida extraterrestre, y la posibilidad de una revolución socialista a nivel global. El posadismo se originó a partir de una escisión dentro del trotskismo en la década de 1950. Posadas, con su enfoque particular, se alejó de las líneas políticas tradicionales, y desarrolló una teoría conocida como tesis de la revolución nuclear. Esta teoría sostiene que la revolución socialista mundial se logrará mediante una guerra nuclear que destruirá el sistema capitalista, y abrirá el camino para la emancipación socialista. La Cuarta Internacional Posadista se ha caracterizado por su militancia activa, y su participación en movimientos sociales y políticos de América Latina y otras partes del mundo. Posadas y sus seguidores promovieron la unidad de la izquierda y la lucha por la liberación de los trabajadores en un contexto internacional, a menudo buscando alianzas y apoyo en diversas áreas. Sin embargo, el enfoque del posadismo en temas como los extraterrestres y la guerra nuclear ha sido objeto de críticas y controversias. Muchos críticos consideran que estas ideas se desvían de los principios y objetivos centrales del trotskismo y lo alejan de las luchas sociales y políticas concretas. A pesar de las críticas y las diferencias de opinión, la Cuarta Internacional Posadista sigue existiendo como una corriente política y organización activa en algunos países. Ha mantenido su compromiso con la lucha por el socialismo, y ha participado en diversas iniciativas y movimientos políticos a lo largo de los años. A pesar de que Carlitos Balá era admirado y celebrado por muchos argentinos, existen cuestionamientos sobre su participación durante la etapa de la dictadura militar.
Un ejemplo de ello es su aparición en una publicidad durante el Mundial 78, en la que la junta militar utilizaba el fútbol para encubrir crímenes y desapariciones de personas. En este anuncio, Bala interpretaba a un personaje que promovía la honestidad y el buen comportamiento al devolver un pasaporte encontrado. Sin embargo, estas apariciones generaron controversia, ya que algunos consideraron que se trataba de propaganda en favor del régimen militar. Además, se han cuestionado varias películas de esa época en las que Bala participó como actor. Muchas de ellas tenían un marcado sentido propagandístico en favor de la junta militar y las Fuerzas Armadas. Un claro ejemplo es la película Brigada en Acción, 1977, en la cual Bala compartió escenas con Palito Ortega. La trama de la película giraba en torno a un agente de la Policía Federal que patrullaba la ciudad junto a dos amigos, uno de los cuales era interpretado por Bala. La película enalteció la imagen de la policía y las fuerzas de seguridad, en línea con la narrativa del régimen militar. Otra película que sirve como ejemplo es Dos locos en el aire, también protagonizada por Palito Ortega y Bala. En esta película, Bala interpretaba a un soldado torpe pero de buen corazón. La trama combinaba humor y romance, con escenas de prácticas de vuelo y exhibiciones militares, lo cual contribuía a exaltar la imagen de la dictadura. Vale mencionar que esta película fue filmada en las instalaciones de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, donde en aquel entonces funcionaba un lugar de detención clandestino. Estas controversias han llevado a algunos medios a afirmar que Carlitos Bala fue informante del proceso, haciendo referencia a su participación en proyectos que respaldaban la narrativa del régimen militar. Alfredo Guereño se desempeñaba como director del periódico Alerta Nacional, y era miembro del consejo directivo de la agrupación homónima, la cual fue fundada en junio de 1983 por Alejandro Biondini. Además de su activismo político y periodístico, Guereño era reconocido como un destacado profesional en el campo de la matemática cuántica y la parapsicología. El trágico suceso que marcó la vida de Alfredo Guereño tuvo lugar el 9 de julio, día de la independencia argentina, cuando fue secuestrado y sometido a torturas por un grupo armado que se autodenominaba como una supuesta policía sionista. Durante este acto de violencia, le amputaron un brazo y posteriormente su cuerpo desangrado fue arrojado desde el 9º piso a través de hueco de un ascensor. El crimen, que según diversas fuentes habría tenido un carácter ritual debido a que su cuerpo fue encontrado sin una gota de sangre, aún sigue impune y las investigaciones judiciales no han avanzado de manera significativa. Es importante destacar que en aquel momento, Alerta Nacional era el medio de tendencia nacionalista con mayor circulación y difusión en el país, y en sus ediciones había estado denunciando la existencia de una red israelí que operaba en Argentina, Paraguay y Brasil, vinculada al tráfico de órganos y al secuestro y venta de menores. Estas denuncias generaron gran controversia y fueron consideradas por algunos como una amenaza a los intereses de dicha red. El Papa Francisco I, cuyo nombre de nacimiento es Jorge Mario Bergoglio, ha estado asociado con el período oscuro de la dictadura militar en Argentina durante los años 1976 a 1983. Durante esa época, conocida como la Guerra Sucia, se produjeron graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, torturas y asesinatos por parte del régimen militar. En relación a los jesuitas desaparecidos, hay una controvertida historia que involucra al Papa Francisco. En 1976, cuando era provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, varios miembros de la orden jesuita fueron secuestrados y desaparecidos por el gobierno militar. Entre ellos se encontraba el sacerdote Orlando Llorio y el padre Francisco Jalix, quienes fueron detenidos y torturados durante varios meses. Existen diferentes versiones sobre el papel de Bergoglio en estos casos. Algunos sostienen que como superior provincial, no hizo lo suficiente para proteger a los jesuitas, y que incluso habría colaborado con las autoridades militares. Otros argumentan que Bergoglio realizó esfuerzos para ayudar a los sacerdotes, y que intercedió por ellos ante las autoridades. Después de la dictadura, Bergoglio se ha disculpado públicamente por no haber hecho lo suficiente para proteger a las víctimas de la dictadura, y ha expresado su dolor y arrepentimiento por las acciones de la Iglesia durante ese periodo. Ha sido reconocido por su trabajo en defensa de los derechos humanos y su compromiso con la justicia social.
La familia Macri ha sido reconocida en la historia oficial como un ejemplo clásico de inmigrantes que lograron triunfar gracias a su arduo trabajo, y se establecieron como prominentes empresarios en la economía argentina. No obstante, existen relatos menos conocidos que arrojan una perspectiva distinta sobre esta familia. En Italia, se encuentran tres mafias bien establecidas: la Cosa Nostra siciliana, la Camorra en la región de Nápoles, y la mafia 'ndrangheta en el sur del país. De acuerdo con el escritor Rocco Carbone, autor del libro Mafia Capital, la familia Macri tiene raíces en Calabria y está vinculada al clan Macri, que tuvo una fuerte presencia en la 'ndrangheta hasta la década de 1970. El abuelo de Mauricio Macri emigró de esta región antes de llegar a Argentina, pasando previamente por Roma, donde contrajo matrimonio con una mujer de la aristocracia italiana. Durante su estadía en Italia, se involucró en diversos negocios, como la administración del correo en la región de Lacio durante el periodo fascista, y posteriormente se convirtió en un empresario exitoso en una campaña colonial en África. Al parecer, Giorgio Macri, abuelo de Mauricio, llegó a Argentina con contactos políticos y recursos financieros. En el ámbito del clan Macri en Italia, destacaba Antonio Macri, quien lideró la mafia calabresa hasta los años 70. Se rumorea que su fortuna, que tuvo sus orígenes en el negocio de los limones, fue creciendo con el tiempo. Estos relatos, aunque menos conocidos, nos brindan una visión diferente de la historia, y los posibles vínculos de la familia Macri con actividades ilícitas, así como la presencia de la mafia calabresa en Argentina. Es crucial profundizar en estos aspectos para obtener una comprensión más completa de la trayectoria y las influencias que han moldeado el éxito empresarial de esta familia. El 6 de octubre de 2006, Ramón Ignacio González desapareció después de salir de casa para ir a la escuela. 2 días después, su cuerpo sin vida fue encontrado en un terreno baldío cerca de las vías del tren en Mercedes. La investigación reveló que había sido víctima de una secta criminal que practicaba ritos satánicos y cometía actos de violencia extrema. Ramoncito, como era conocido, vivía con su madre y hermanito en un barrio humilde de Mercedes. Era un niño común que vendía estampitas para ganar dinero, y disfrutaba de navegar por internet y jugar en los cibercafés. Se descubrió que Ramoncito había sido captado por la secta, quienes aprovechaban la vulnerabilidad de los niños para someterlos psicológicamente. La banda estaba conformada por al menos 10 personas, lideradas por Martín Aventura y Ana María Sánchez. El niño fue llevado a una casa alquilada por Omar Aranda, un curandero conocido en la zona, donde fue torturado y asesinado en un macabro rito satánico. El crimen generó una gran conmoción, y las primeras marchas en demanda de justicia fueron masivas. Sin embargo, con el tiempo, el interés disminuyó y hubo poca participación durante los juicios. Aunque han pasado más de 13 años desde el asesinato de Ramoncito, el caso sigue siendo recordado por la brutalidad de los actos cometidos por la secta. La investigación permitió identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia, pero también surgieron versiones que involucraban a personalidades locales en actividades criminales relacionadas con narcotráfico y prostitución infantil. A pesar de los obstáculos y demoras en el proceso judicial, el testimonio clave de una niña de 14 años, conocida como Ramonita, quien también fue víctima de la secta, ayudó a avanzar en el caso. Varias personas fueron condenadas a prisión perpetua por su participación en el asesinato de Ramoncito, aunque algunos de los acusados inicialmente absueltos también recibieron condenas posteriores. La hermana Marta Pelloni, referente de la red Infancia Robada, se involucró activamente en la búsqueda de justicia, y expresó su descontento por la falta de avances en la investigación de las versiones que implicaban a otras personalidades locales. Parque Chas, un barrio misterioso y enigmático de Buenos Aires, esconde un secreto sobrenatural en sus calles circulares. Mientras el resto de la ciudad sigue la planificación urbana convencional, estas calles curvas se desvían de la norma, y sumergen a los visitantes en un laberinto paranormal. La leyenda cuenta que adentrarse en la manzana formada por las calles Berna, Marsella, La Haya y Ginebra está estrictamente prohibido. Aquellos valientes que se atrevieron a desafiar esta advertencia descubrieron que, en lugar de regresar al punto de partida, emergieron en lugares desconocidos dentro del barrio. Relatos escalofriantes afirman que algunos exploradores, al intentar dar la vuelta completa, aparecieron súbitamente en Villa Urquiza, un barrio ubicado a varios kilómetros de distancia.
Otros incluso aseguran haber sido transportados a dimensiones alternativas, donde los objetos cobraban vida y los susurros de entidades invisibles llenaban el aire. La atmósfera de Parque Chas está cargada de un misticismo inquietante. Sus calles circulares parecen contener una energía oscura y desconocida, atrayendo a aquellos fascinados por lo paranormal. Se dice que espíritus inquietos vagan por los rincones ocultos del barrio, observando a los visitantes con miradas penetrantes, y jugando con su percepción de la realidad. Aunque algunos se sienten atraídos por la sensación de lo desconocido, otros advierten sobre los peligros de adentrarse demasiado en el tejido sobrenatural de Parque Chas. Sus calles circulares pueden desorientar incluso a los más valientes, y algunos afirman haber experimentado encuentros escalofriantes con entidades sobrenaturales que habitan en los recovecos sombríos del barrio. El misterioso asesinato de María Marta conmocionó a la sociedad hace 18 años. 5 disparos en la cabeza acabaron con su vida en el baño de su casa un domingo por la tarde, el 27 de octubre de 2002. A pesar del tiempo transcurrido, el caso sigue sin resolverse y se desconoce lo que realmente sucedió. Su esposo, Carlos Carrascosa, enfrentó 2 juicios, uno por encubrimiento y otro por asesinato, siendo condenado y posteriormente liberado. Actualmente, se espera un nuevo juicio contra Nicolás Pachelo, un ex vecino de Carmel, y 2 vigiladores del country. En cuanto a las posibles líneas de investigación, una de ellas sugiere un crimen pasional. El asesino disparó los 6 tiros de un revólver calibre 32 contra la cabeza de María Marta. 3 disparos fueron realizados a corta distancia, y con el arma apoyada en su oreja izquierda, mientras que los otros 2 fueron efectuados desde más lejos. Sin embargo, esta forma de actuar no coincide con la de un asesino profesional, quien generalmente realiza 1 o 2 disparos para rematar a la víctima. Otra línea de investigación se centra en un posible crimen mafioso. María Marta era vocal de la Sociedad Argentina Amigos de Pilar, la cual estaba vinculada con la privatización del hospital municipal, y una suma importante de dinero estaba en juego. Se especula que un sicario podría haber perpetrado el crimen como una forma de enviar un mensaje o advertencia debido a los numerosos intereses involucrados. Existe también la hipótesis de un robo seguido de homicidio. Según esta teoría, el delincuente habría sido descubierto por la víctima durante el acto delictivo y, al ser reconocido, decidió asesinarla para evitar ser identificado. Por último, se plantea la posibilidad de que María Marta estuviera relacionada con una red de trata de personas, aunque esta hipótesis carece de pruebas sólidas. Ha surgido una teoría en las redes sociales e internet que afirma que la ley Justina fue creada con el propósito de que el Estado pueda traficar con los órganos de personas fallecidas. Sin embargo, esta teoría carece de fundamentos sólidos. La ley Justina, establecida por la ley 27.447, establece que todas las personas mayores de 18 años son donantes de órganos o tejidos, a menos que hayan expresado lo contrario. Aquellos que deciden no ser donantes pueden registrarse en un registro de no donantes. Esta teoría carece de fuerza debido a que el país ha logrado alcanzar una tasa de donantes de órganos de 19,6 por millón de habitantes, la más alta en la historia de Argentina. Además, el número total de procesos de donación de órganos ha aumentado un 26% en comparación con el año anterior, pasando de 701 en 2018 a 883 en 2019. El origen de la ley Justina se remonta al caso de Justina Locaine, una niña que falleció el 22 de noviembre de 2017 después de haber estado 4 meses en lista de espera para un trasplante de corazón. Durante su internación, Justina y su familia lograron movilizar a la sociedad en respuesta a su deseo de ayudar a otros. Sus padres, Ezequiel y Paola Locaine, iniciaron la campaña Multiplicate X7. En abril de 2018, presentaron un proyecto de ley para una nueva legislación sobre trasplantes de órganos, el cual fue respaldado por el senador Juan Carlos Marino. La ley Justina fue aprobada por unanimidad en el Senado, y en la Cámara de Diputados el 4 de julio de 2018, y se promulgó el 26 de julio de ese mismo año. Su objetivo principal es facilitar y promover la donación de órganos en el país para salvar vidas. El curupí es una criatura antropófaga que se representa con grandes bigotes y se desplaza en 4 patas. Se le describe como un enano robusto con los pies orientados hacia atrás, lo que dificulta su capacidad para trepar y caminar. Tiene la apariencia de un hombre de baja estatura, fornido, de tez oscura y con vello en manos y pies.
Su cuerpo no tiene articulaciones, es una única pieza. En algunas versiones, se dice que tiene los pies hacia atrás, lo que dificulta su seguimiento. Sin embargo, su característica más destacada es su órgano sexual, un pene enorme y extremadamente largo que lleva enrollado alrededor de su cintura y utiliza para atrapar a sus víctimas. Sus ataques a las mujeres solitarias que se aventuran en la selva en busca de leña son más agresivos y crueles que los de su hermano, el Hasi-Hatere. En esos casos, el Curupí viola y mata a sus víctimas. Pero su mayor diversión es secuestrar a vírgenes, quienes desaparecen misteriosamente para regresar embarazadas, y listas para dar a luz a los 7 meses. Sin embargo, los hijos del Curupí mueren al 7º día debido a una extraña enfermedad. También se dice que la mera visión de esta criatura vuelve a las mujeres locas. Una forma de escapar de esta criatura es cortar su pene, lo cual lo vuelve inofensivo. Otra opción es trepar a un árbol, ya que al no tener articulaciones no puede subir. El Curupí es considerado el genio de los animales salvajes, especialmente de los sementales. Nunca abandona la selva, donde ejerce su poder de seducción, excepto para secuestrar a sus víctimas. Enigmática y atormentada, Alejandra Uriarte, de 45 años, reside en Florencio Varela y lucha contra los desafíos de la pandemia, intentando sobrevivir con ventas online. Divorciada y madre de un hijo adolescente, su vida dio un giro oscuro hace aproximadamente 4 años. En el año 2016, Alejandra experimentó un episodio que desencadenó un cambio drástico en su mente. Sumida en un estado emocional adverso, las voces comenzaron a resonar en su cabeza, desatando ira y frustración. Incluso llegó a gritarle a su pequeño hijo de 9 años en aquel entonces. Aterrada por la sensación de que algo maligno habitaba en su mente, buscó desesperadamente respuestas. Consultó a videntes y a un pai umbanda, pero solo encontró individuos interesados en su dinero, sin ofrecerle una solución. Las voces persistentes la empujaban hacia actos de furia constante. Este tormento duró 13 años, según afirma Alejandra. El año 2016 quedó grabado en su memoria como uno de los peores momentos de su vida. Sin embargo, su destino cambió para siempre cuando conoció al obispo luterano Manuel Acuña. Realizando un arduo viaje de 3 horas desde Florencio Varela hasta Santos Lugares, Alejandra llegó a la modesta parroquia del Buen Pastor donde Acuña oficiaba. Al principio, dudó en entrar y observó la misa desde fuera. Pero pronto fue recibida en privado por el obispo. Fue en ese preciso instante que las manifestaciones comenzaron, cayó al suelo y se contorsionó mientras pronunciaba frases ininteligibles. Es en ese punto donde la labor del obispo luterano se convierte en un exorcismo. Alejandra sometió su mente a 3 sesiones con el religioso hasta que las voces cesaron. Recuerda muy poco de esos momentos, solo puede ver su imagen en las fotografías que acompañan este relato, sin recordar con exactitud lo que ocurrió. Pierdes la noción del tiempo cuando te sumerges en estos trances, explica Alejandra. Según el obispo, el proceso duró alrededor de 2 horas. Ella se sintió liberada, como si un peso hubiera sido levantado de su cuerpo. La Mazorca fue una organización paramilitar y policía secreta que operó en Argentina durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas en 1829. Fue conocida por su brutalidad y su papel en la represión política y social de aquel periodo, destacándose por sus acciones atroces. Creada con el objetivo de mantener el control y la lealtad al régimen de Rosas, la Mazorca se convirtió en un instrumento de terror y represión. Estaba compuesta por miembros leales al gobierno, muchos de los cuales eran gauchos y seguidores fanáticos de Rosas. La Mazorca llevó a cabo una serie de acciones impactantes y brutales para eliminar a los opositores y silenciar a aquellos que se consideraban una amenaza para el gobierno de Rosas. Estos son algunos de los hechos más atroces asociados a la Mazorca: asesinatos y desapariciones forzadas. La Mazorca llevó a cabo numerosos asesinatos y desapariciones de opositores políticos y personas consideradas disidentes. Estas víctimas eran secuestradas, torturadas y ejecutadas sin juicio ni garantías legales. Actos de violencia y tortura. La Mazorca era conocida por su brutalidad extrema. Utilizaban métodos de tortura como la picana eléctrica, la aplicación de tormentos físicos y psicológicos, y prácticas de mutilación para amedrentar a los opositores y obtener información. Represión de levantamientos y revueltas. La Mazorca fue utilizada para sofocar cualquier intento de levantamiento o revuelta en contra del gobierno de Rosas.
Participaron en sangrientos enfrentamientos y represiones contra grupos armados, causando numerosas muertes y víctimas civiles. Espionaje y persecución política. La Mazorca llevaba a cabo tareas de espionaje para detectar a aquellos que eran considerados enemigos del régimen. Utilizaban informantes y redes de espionaje para perseguir y acosar a los opositores, infiltrándose en grupos políticos y sociales. Control y censura de la prensa. La Mazorca también se encargaba de controlar y censurar la prensa. Amenazaban a periodistas y editores para evitar la difusión de noticias o información que fuera contraria al gobierno de Rosas. Estos hechos atroces perpetrados por la Mazorca generaron un clima de miedo y represión en Argentina durante el gobierno de Rosas. La organización se disolvió en 1832, pero su legado de violencia y terror perduró en la memoria colectiva del país. Te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para disfrutar de contenido emocionante y entretenido. No olvides darle like a los videos que más te gusten. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Gracias por ser parte de nuestro canal y nos vemos pronto.